En un mundo marcado por el capitalismo, a menudo percibido como hostil por los individuos que están constantemente en lucha y competencia, ¿qué pasaría si pudiéramos ver el mundo de una manera diferente? La película Todo a la vez en todas partes trata de cómo responder a esta pregunta. De nuestros días, la tendencia hegemónica de nuestro sistema está relacionada con el ascenso del capitalismo. Esta tendencia coloca bienes, servicios y también a los individuos en competencia, generando individualismo y una percepción de un mundo hostil. Esta lógica puede encerrar a las personas en una búsqueda de satisfacción de deseos fútiles sin aportarles el sentido necesario para comprender y aceptar el sistema. La ilustración del personaje de Evelyn Wang, una madre de familia abrumada por el estrés, el miedo, el cansancio y la aburrida de su trabajo, encarna este principio. A través de sus combates en el multiverso, con diversos actores que se imponen en su vida, comprendemos que Evelyn está sobrepasada por el funcionamiento del sistema. El ejemplo de su lucha con la inspectora de impuestos, quien le pide cuentas por su lavandería, representa este principio. Además, podemos descifrar el principio de la teoría de Milton, que subraya la importancia de las creencias y los valores en el proceso de cambio social. En efecto, los individuos desarrollan esperanzas basadas en los objetivos valorados por la sociedad. Cuando estas expectativas se ven frustradas por un acceso desigual a los recursos y oportunidades, pueden surgir varias reacciones. En el caso de Evelyn, esta última entra en conflicto con las demandas relacionadas con su trabajo y, por lo tanto, indirectamente entra en conflicto con el funcionamiento cultural de la institución. También, si no tenemos algo en lo que creer, como le sucede a Evelyn, quien parece perder el sentido de la sociedad, perdemos la motivación para participar en este sistema. Después pueden surgir situaciones de anomia, miedo, inseguridades o violencias sociales. Además, Evelyn experimenta una situación de conflicto dentro de sus relaciones familiares. En efecto, no se entiende con su hija Joy. En relación con la teoría del interaccionismo simbólico y de la teoría de Weber, que afirman que los individuos actúan según su interpretación del sentido y de su entorno, Joy tiene dificultades para construirse. Su madre carece de tolerancia respecto al hecho de que ella sea lesbiana, por ejemplo. Por lo tanto, Joy oculta quién es realmente, lo que deteriora su relación con su madre. Joy ya no cree en las normas convencionalistas de su madre, mientras que su madre no comprende las elecciones de su hija que no corresponden a sus valores. Sin embargo, es cuando carecemos de tolerancia y rechazamos a los demás, como hace Evelyn con su hija, que el individuo víctima de discriminación puede volverse violento para afirmarse, y así pueden surgir situaciones de tensiones sociales. A través de este ejemplo, la película trata de la importancia de la aceptación de uno mismo y de los demás, de saber comunicarse y saber mostrar empatía.